decir, quiero invitar al pastor Gustavo Chaparro a que pase a este púlpito, porque él va a tratar otra de las solas tan importantes en la Reforma Protestante como fue el solo Cristo. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Me siento muy honrado de poder estar aquí en este púlpito, la invitación del pastor Gonzalo, aunque tengo que decir que fui la tercera opción, hay que ser sincero. Estaba antes el pastor Samuel, que por motivo X se bajó, el pastor Gonzalo llamó a mi padre y terminé yo aquí, pero los que somos pentecostales calvinistas creemos no en el azar, sino que creemos en un Dios de propósitos, en un Dios soberano. Y me toca compartir la cuarta sola, que es el Solus Christus, y por supuesto tengo que hacer una breve introducción. No me voy a pasar de 20 minutos y eso se lo aseguro porque mi esposa está presente acá. Yo creo que todo pastor que está con su esposa presente jamás se va a pasar, ¿cierto? Porque después en el trayecto hacia el hogar, en el vehículo, usted sabe lo que ocurre. Las 5 solas de la Reforma son la herencia teológica y doctrinal de los reformadores europeos. Y estas 5 frases en latín nos resumen el pensamiento y la doctrina que ellos tuvieron para responder a la sociedad en su tiempo. Sola Escritura, nuestra autoridad, como acaba de exponer el pastor anterior, nuestra autoridad en tema de fe y práctica es la Biblia. Y precisamente la Escritura de principio a fin nos habla de Jesús. Sola gracia, la salvación es un don divino, no obtenido o ganado por algún mérito del creyente, sino por la obra de Dios en Cristo el Señor. Sola fide, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, obtenemos la salvación sin la contribución de nuestras obras. Solo Cristo, la salvación es exclusiva y únicamente a través de Cristo, siendo Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a Dios sea la gloria, el solo y Dios gloria. Toda la gloria es solamente para Dios el Padre a través de su Hijo. Así que vemos que las 5 solas se unen en una persona prominente que es Cristo el Señor. Y me toca compartir solo Cristo. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, verso del 15 a el verso 20. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos al Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia a través de Cristo, nuestro intercesor, siendo impulsados por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por esta oportunidad, Señor. Te doy las gracias por estar parado en este púlpito. Muchas gracias, Señor, porque hoy día tu nombre es glorificado, porque hoy día, Señor, tu palabra es puesta en el altar que corresponde, porque hoy día nosotros nos inclinamos, nos humillamos y si es necesario, Señor, pedimos perdón por nuestra incapacidad en todas las áreas. Queremos que solamente tú seas glorificado y exaltado. Y podemos decir como Lutero, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida espiritual está cautiva a tu palabra. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, para entender esta cuarta sola, solo Cristo, tenemos que hablar primero y entender algo muy importante.
la supremacía de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina de solo Cristo, estamos hablando en el fondo de la supremacía de Cristo absolutamente en todo. En medio de la corrupción del clero y los abusos religiosos del siglo XVI, ya hemos aprendido esto, Martín Lutero levanta una voz fuerte y firme de que solo Cristo es el Señor y solo Cristo hay que servir. Pablo proclamó, lleno del Espíritu Santo, las siguientes palabras en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. No hay otra forma, porque Él es el único camino exclusivo. No todos los caminos nos llevan al cielo. No todas las religiones nos llevan al Dios verdadero. Toda otra persona que pretenda ser el camino, que se autodenomine el camino a la salvación, no es más que una parodia, no es más que un usurpador, no es más que un falso Mesías. Solamente en Cristo y exclusivamente en Él es que podemos encontrar salvación. Por eso Pablo lo dice tan enfáticamente, Pedro, en ningún otro hay salvación. Pablo también nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de solus Christus, también hacemos referencia a que no hay otra cabeza, sino que solamente Él. Cualquiera que pretenda ocupar su lugar, el lugar de Cristo como la cabeza de la iglesia, no es más que un usurpador. Podríamos hablar que hasta un ladrón, un ídolo. Jesús es el primogénito de toda creación, el más alto, el más supremo. No hay otro que pueda igualarle. Ni el hombre más sabio, ni el hombre más fuerte, ni el hombre más preparado, ni el más capaz, ni el más ungido. Solamente Jesús y exclusivamente Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 18. Pablo dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quizás hasta aquí no vemos nada nuevo con lo que Él ha estado hablando, porque seamos de cualquier tradición histórica, reformada, pentecostal, metodista o neocalvinista, nuestra postura que sea, todos llegamos a la misma conclusión: solo en Jesús hay salvación. Pero nacen varias preguntas. ¿Por qué es así? ¿Por qué no puedo alcanzar salvación o ir al cielo portándome bien? O esta es la gran pregunta: ¿por qué Jesús es el único camino? La vamos a tratar de responder. Punto número 1 para responder esta pregunta: ¿por qué Jesús es el camino? Bueno, Jesús es el agente revelador. Jesús es el agente revelador. Colosenses capítulo 1, verso 15, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Reflexionen eso, por favor. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Adán tenía la tarea de reflejar a esa imagen, a su creador, cuidando la creación de Dios, glorificando al Señor con sus actos y gozándose en su presencia. Pero desobedeció este gran y hermoso mandamiento, llevando a la ruina a sí mismo y a toda la demás creación. El ser humano se rebeló contra Dios. Todos lo hicimos. No es que usted haya podido reaccionar mejor que Adán, o que yo lo haya hecho mejor que Adán si hubiese estado en el lugar de Adán. Lo más probable es que lo hubiésemos terminado haciendo antes que Adán. Bueno, Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos nos apartamos, todos hicimos lo malo, cada uno de nosotros desobedeció,
más de alguno le falló a su familia, más de alguno desobedeció a su padre, más de alguno hoy dañó a su esposa, a su hijo. Por tanto, todos nosotros pecamos. Pero, y bendito pero en Cristo vemos la imagen exacta y visible de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dijo Pablo a los Colosenses. Jesús es quien nos revela a Dios. En Jesús vemos y vamos al Padre. Él nos muestra su amor, su gracia, su justicia, su sabiduría y su bondad y todo el esplendor de su ser en Cristo, el Señor. Cristo es el agente revelador de Dios. La Escritura nos repite una y otra vez que solo a través de Jesucristo Él ha venido a darnos a conocer a Dios. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, el libro que están estudiando con el pastor Gonzalo. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es el agente revelador exclusivo de Dios. Si lo vemos a Él, si vemos a Cristo, vemos al Dios verdadero. Porque Jesús no es solo un maestro más. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un hombre falible o un camino más de la religión. No, Jesús es más que todo eso. Como dice el credo de Nicea, Jesús es Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En los primeros siglos del cristianismo, muchos cuestionaban la humanidad de Cristo. Ojo con eso. En la iglesia primitiva, las sectas que se levantaron, los cuestionamientos a Cristo era poner en duda su naturaleza humana. Pero con el transcurso del tiempo, hoy se pone en duda su naturaleza divina, curiosamente. Por eso, para hablar de esta sola tenemos que hablar de la naturaleza de Dios. Verdadero Dios. La Escritura nos muestra, y las Escrituras son nuestra única fuente de autoridad, e identifican a Jesús, el Verbo, como Dios, el Alfa, el Omega, el principio y fin, preexistente y eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Juan, al iniciar su evangelio, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, completamente y verdaderamente Dios. Pero también tenemos que entender que Él tiene y posee una naturaleza divina. Jesús, el Cristo, como verdadero hombre. Jesús no solo es Dios, sino que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús también era un hombre. El Hijo eterno de Dios, el que no tiene principio ni fin, Él tomó nuestra naturaleza, irrumpió en nuestra historia para salvarnos y reconciliarnos con nuestro Dios eterno creador por medio de la cruz. Los seres humanos no logramos ir a Dios porque realmente no deseamos ir donde está Dios. Ni nuestros más valientes representantes, ni el más inteligente de los nuestros, ni el más hábil puede lograr eso. Por eso Dios mismo se hizo como uno de nosotros. Se encarnó, nació de María, vivió bajo la ley, en todo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz para llevarnos hacia la gloria con Dios el Padre. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús se hizo como nosotros para ser nuestro representante, obedecer por nosotros en donde Adán, y no solamente Adán, sino que también nosotros desobedecimos y fracasamos. Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17 nos dice: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Jesús nos conoce. Él sabe lo que sufrimos porque Él tomó nuestra naturaleza, sabe nuestras debilidades y Él se compadece de nosotros. El Señor lo vivió como uno de nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Todos y cada uno de los seres humanos que ha respirado este aire, que ha pisado esta tierra, que ha caminado
en cualquier siglo de la historia, hemos pecado. Absolutamente todos, desde Adán hasta el último ser que está naciendo en alguna parte del mundo, todos hemos pecado y nacemos con esta carga de pecaminosidad. Pero Jesús nunca pecó. Él en todo obedeció perfectamente a su Padre, vivió una vida impecable a nuestro favor. Es por eso, hermanos, que hoy día podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia y encontrar oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos damos cuenta, no hay otro, hermanos, como Jesús. Nadie más pudo hacer lo que Él hizo. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús es el profeta por excelencia, el sumo sacerdote, el rey, el salvador, la cabeza de la iglesia y el heredero de todo, el juez del mundo, el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué implican estas verdades que hemos aprendido? ¿Qué implica este solo Cristo para el mundo pentecostal? Y no solo para el mundo pentecostal, sino que para la iglesia del siglo XXI. El solo Cristo, tener esta doctrina constantemente en nuestros púlpitos, evitará la tiranía en las congregaciones. En Cristo tenemos acceso al Padre, no en el pastor. Claramente, los pastores tienen una función, que es darle la gloria al Señor en todo. Pero hoy, como ocurrió también en los tiempos de la Reforma, como ocurrió también en los tiempos de la iglesia primitiva, muchos pretenden ser el camino hacia Dios. No es el pastor el que nos salva, no es el profeta, no es el apóstol ungido, sino que solo Cristo. No seremos salvos porque vamos a la iglesia, no seremos salvos por la cantidad de dinero que donamos, no somos salvos por la cantidad de ayuno que hacemos al mes, sino que somos salvos solo por Cristo el Señor. Solo por Cristo el Señor es que somos salvos. Tenemos que poner, hermanos, los ojos solamente en Cristo, porque Él es el único mediador, no hay otro. Él es la revelación final y máxima de Dios. A mí me encanta leer y estudiar hermenéutica, pero siempre con este principio, yo jamás puedo ir al texto bíblico más allá o sobre de donde esté Cristo. Porque Él es lo más alto, Él es la revelación máxima y final de Dios a la humanidad. De hecho, para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, tenemos que entender que Dios el Padre ha predicado un mensaje, y ese mensaje es el Hijo de Dios revelado de Génesis a Apocalipsis. No existe un tema mayor que Cristo, no existe un tema más profundo que Cristo, y es precisamente que esto también, mientras lo mantengamos nosotros predicando, enseñándole a las congregaciones en los estudios bíblicos, va a permitir y nos va a librar de una cosa, de que los púlpitos vuelvan a ser cristocéntricos, de que los púlpitos se proclame y se exalte el nombre de Jesucristo el Señor. Hoy en día las predicaciones tienen de todo excepto lo esencial que es Cristo. Lamentablemente, una predicación y la predicación que Dios bendice es la que expone a Cristo en gloria y en majestad. Dios no nos tenía por qué salvar, pero lo hizo. No tenía la obligación de venir a nuestro rescate, pero sin duda Él lo ha hecho. Nosotros nos rebelamos y despreciamos este regalo, pero Cristo extendió sus brazos y nos dijo: venid a mí, yo te haré descansar. Así que recordemos las palabras de Jesús en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos enfrentarnos, reformarnos, como decían, con esta verdad. Solo Cristo en nuestras congregaciones, solo Cristo en nuestros púlpitos, hermanos. Yo sé quizás que usted puede tener mucha duda de dónde vengo,
de que predicamos, pero no tenga duda de que si usted me ve aquí presente es porque queremos y estamos exaltando a Cristo a través de la predicación y del estudio bíblico. Y creo, como dijo un pastor hace unas horas atrás acá, no es necesario salir de un lugar, sino que es necesario y más demandante reformar aquel lugar. No es necesario dar vuelta la espalda a alguien porque no piensa como yo, sino que ir con la actitud de Cristo y abrazar a aquel hermano y enseñarle la verdad bíblica por sobre todas las cosas. Necesitamos a Cristo, la actitud que tenía Cristo, la respuesta de Cristo para su sociedad en la que hoy día el mundo nos está gritando a nosotros, a la iglesia, y cómo tenemos que responder. Si hay algo que hace falta, y no quiero caer en política, pero puede salir una nueva constitución, una asamblea constituyente, cambiar el gobierno, los mismos políticos, pero realmente cuando todo cambiará es cuando el reino de Cristo sea establecido en cada corazón, en cada lugar y en cada iglesia. Y para eso necesitamos reformar nosotros para implicarlos hacia afuera. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en ella. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos sentido muchas veces tan importante que te hemos dejado a ti afuera del púlpito, de la centralidad del Evangelio. Permítenos, Señor, cada día reconocer que todo ha sido creado por ti y para ti, para que tú tengas la preeminencia en todas las cosas. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos en nuestros matrimonios, en el núcleo familiar. En el estudio, Señor, te necesitamos, tu carácter, tu persona. Empápanos de esta sola, Señor, solo Cristo en nuestra vida, solo Cristo en nuestra manera de actuar. Te necesitamos más que nunca, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.